Estamos frente al árbol y la gente va circulando en el sentido de las manecillas del reloj. Dicen que para hacer méritos. Bueno, aquí hay algo importante que mi persona, si tuviera que venir acá con un grupo de estudiantes, que de hecho lo hago cada cuánto tiempo, preferiría hacer esto que voy a hacer con ustedes, explicarles la vida del señor Gautama, que es muy importante. Para los que están viendo esta serie de videos, esto les va a servir de repaso, de rememoración de todo. Vemos este primer alto relieve donde supuestamente, metafóricamente, simbólicamente, un elefante aparece en los sueños de la reina Mahamaya y queda embarazada. El elefante es la fuerza, es el poder. No vayan a pensar que la violó un elefante. Aquí vemos el reino de Kapilavastu, donde nació el señor Gautama, con la reina Maya y con su padre, Suddhodana. La reina Maya tenía que ir a parir a la casa de sus padres, como era la costumbre de los sakyas. Aquí la vemos en el cortejo que la está llevando a la casa de su madre, pero se le adelanta el parto y se agarra de la rama de un árbol, y en Lumbini le nace su hijo Gautama. Lo vemos aquí chiquitín y con la manito levantada, donde dicen pues metafóricamente que dijo: yo llegaré a la iluminación. Aquí vemos al señor Gautama en brazos del sabio Asita, quien predice algo muy interesante, que si el señor Gautama tomaba el camino espiritual iba a ser un gran Buda, pero si no lo hacía iba a ser un gran rey. Por supuesto, el rey decide de que no se entere de nada espiritual para que se dedique a ser el heredero del trono. El señor Gautama empiezan a rodearlo de riquezas, a desarrollarlo en destrezas mundanas, llega a ser uno de los mejores arqueros. Así es como también lo hacen casar con Yasodhara, una mujer muy linda. Pero el señor Gautama no quería nada de eso, así es como decide un día escaparse del palacio para ver el mundo. Aquí lo vemos al señor Gautama con la corte con que salió de palacio. Mandaron a recoger todo lo feo, todo lo que no era bueno, bonito, para que el señor Gautama no se impresionara. Y vemos entonces cómo se consigue con un anciano. Y esto le hace a él reflexionar mucho. Luego, con una persona vieja, pobre y enferma. Y por último, con un cadáver. Él no conocía la muerte, él no conocía la enfermedad, él no conocía la pobreza. Esto lo conmueve, es como nos tenemos que conmover nosotros por los sufrimientos de los demás seres humanos. Eso es importante. En vez de estar dando vueltas a una estupa, salir a ver la miseria humana. Hay veces que esta miseria humana no solamente se resuelve ayudando monetariamente, a veces enseñando, instruyendo. Creo que es lo mejor. El señor Gautama tiene un hijo que se llama Rahula, que quiere decir obstáculo precisamente. Y el señor Gautama, después de ver todo lo que vio fuera del palacio, toma una decisión importante: abandonar su esposa, abandonar su hijo. Pero lo curioso es que esto también lo hicieron los Manushibuddhas anteriores a él, como Kakushanda, con Agamana. A él también le tocó, por supuesto. Kasyapa también. Y así es como él se escapa del palacio ya definitivamente a hacer austeridades. Ahí vemos el Buda huesito, que son las austeridades que lo ponen cadavérico. Esto es en el Mahakala Cave, o la cueva del Mahakala. Finalmente él decide
no seguir en este camino porque se va a morir y decide comer y alimentarse con Súyata, que le trae este cuenco de arroz. Así se pone él en meditación, reflexión debajo del árbol bo, que precisamente es en este lugar. Y aquí vemos las tentaciones de Mara. No vayan a pensar que esto que ustedes están viendo aquí, eso sucedió. No vinieron ningunos demonios, no vinieron ningunos diablos a tentarlo. Eso no sucede. Esos son los demonios nuestros internos, nuestra envidia, nuestra falta de valor, nuestra codicia, nuestra crítica hacia los demás, todo lo negativo que nosotros hacemos. Son esos demonios y hay que vencerlos hasta que finalmente vencidos el señor Gautama logra la completa concienciación, que precisamente fue aquí, repito otra vez. Y por último tenemos este alto relieve que tal vez es uno de los más hermosos, el señor Gautama como un ser concienciado en medio de toda la naturaleza, los árboles, los animales, predicando su enseñanza, el Buda Dharma. Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son las 7:30 de la tarde aquí y estamos dando inicio a esta actividad, dándole seguimiento a la cátedra de Buda Dharma que iniciamos ya hace algo más de 2 meses. Acabábamos de ver imágenes filmadas en Bodh Gaya, en el recinto donde se encuentra el árbol Bo, el mismo árbol bajo el cual el señor Gautama logró la iluminación, alcanzó o desarrolló el completo despertar hace 2600 años en una luna llena de mayo. Y estábamos escuchando, obviamente, las explicaciones que nos daba Rubén Cedeño de cada una de estos altos relieves que representan distintas escenas de la vida del señor Gautama. Pueden ustedes volver a ver esas imágenes y muchas otras en esta serie de documentales titulados Gautama, que se encuentran ya en la plataforma de streaming de Vimeo. Ingresando directamente a la página metafísica de Vimeo en www.videos.lametafísica.com. Les recuerdo la bibliografía de este curso y también que es muy importante a aquellos de ustedes que deseen al finalizar el curso obtener su certificado de asistencia siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos solicitados, que es al menos un 80% de asistencia o de presencia a estas actividades transmitidas en forma online. Pueden solicitarlo ya sea con un mensaje o poniendo simplemente un like a este video. Es muy importante que cuenten con la bibliografía de apoyo, que la ven en pantalla. Tenemos el libro Buda Dharma de Rubén Cedeño, el libro Camino del Medio, que reúne los discursos dados por el señor Gautama para la nueva era de Acuario, y también el libro Dorje Supremo, también de Rubén Cedeño. Y allí abajo ven ustedes las páginas web en las cuales pueden ya sea obtener información de la editorial o de los distribuidores para conseguir los libros impresos, o bien las librerías virtuales donde se pueden conseguir los libros electrónicos. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad propiamente dicha realizando una invocación. Los voy a invitar a que juntos, con la llave tonal del señor Gautama, la obra musical donde se encuentra la llave tonal del señor Gautama, que es Canción de la India,
de la ópera Sadko de Rimsky-Korsakov, en una versión muy especial porque es una versión completamente instrumental. La original es cantada, ya que se trata de un aria dentro de la ópera Sadko, pero vamos a escuchar una versión instrumental y con el pensamiento forma de este año 2020, que lo tienen en pantalla allí, junto al tema del año. Vamos a hacer una invocación. Ya sea concentrándonos en la imagen que vemos en pantalla o bien con los ojos cerrados visualizándola. Cierren sus ojos por un instante y visualicen en el entrecejo la presencia luminosa del amado Señor Gautama en posición de meditación, sosteniendo en su aura el símbolo de las distintas escuelas espirituales y religiones del mundo que trabajan por la difusión del Dharma, de la enseñanza eterna, de la enseñanza espiritual. Visualicen el cuerpo causal del amado Señor Gautama envolviendo el planeta entero. Despertando y expandiendo la conciencia de iluminación latente en cada ser humano. Expandiendo la llama triple en el corazón de cada corriente de vida del género humano. En el nombre de la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Amado Señor Gautama, Señor del mundo, envuélvenos con tu manto dorado de iluminación, sabiduría, amor y paz. Derrama tu sabiduría, tu iluminación y tu paz sobre cada corriente de vida en este planeta, para que el plan divino de perfección del planeta Luz Tierra se manifieste definitivamente en forma visible y tangible a través de cada uno de nosotros, a través de toda la humanidad y de todos los reinos que utilizan este globo terráqueo como un hogar planetario. Gracias, Padre. Muy bien, vamos a recordar unas palabras del maestro Yuval Kul que compartíamos la semana pasada, que las pueden encontrar en los textos del maestro Yuval Kul y también en el libro Deca Master de Rubén Cedeño, un trabajo hecho de Rubén Cedeño en el cual sintetiza esa instrucción maravillosa dada por el maestro el tibetano o el maestro Yuval Kul. Dice el maestro el tibetano al respecto de las 4 nobles verdades. En las 4 nobles verdades, Buda enunció la plataforma sobre la cual se sitúa el iniciado que ha recibido la tercera iniciación. No desear nada para su naturaleza personal, liberándose de los 3 mundos. Con su enseñanza y énfasis sobre el desapego, Buda preparó el camino para la iniciación de la crucifixión, es decir, la 4ª iniciación. Cuando el maestro Yuval Kul nos dice de que las 4 nobles verdades son la plataforma en la que se sitúa el iniciado que ha recibido la tercera iniciación, quiere decir que están implícitas en las 4 nobles verdades, en su vivencia, en su práctica,
Los requisitos para la cuarta iniciación, es decir, la iniciación de Arhat o la iniciación de la crucifixión que tipificó el Maestro Jesús en su crucifixión. Vamos a recordar un poquito qué son las iniciaciones. Sé que muchos de ustedes están siguiendo el curso de iniciaciones mayores, también el curso de esoterismo de la metafísica. Todas estas cátedras, esoterismo de la metafísica, iniciaciones mayores, Sanatana Dharma, Buddha Dharma también, son cátedras complementarias que forman parte, de hecho, del ciclo esoterismo de la metafísica. Bien, dice Rubén Cedeño al respecto: las iniciaciones son graduaciones ordenadas de la expansión de los estados de conciencia. Primero, en el logro de la conciencia crística y posteriormente de la conciencia monádica. Cuando habla de la conciencia monádica es la conciencia de la presencia yo soy, que capacitan a la persona para servirle a la humanidad por intermedio de los lineamientos de los maestros de sabiduría. Entonces, decimos, las iniciaciones son diferentes expansiones de conciencia, graduaciones en las expansiones de conciencia en un individuo que está, o una corriente de vida que está transitando la vivencia interna, la vivencia espiritual, en dirección a unificar la personalidad con su Cristo interno, con la conciencia crística, y eventualmente, una vez que haya unificado la personalidad con el Cristo, unificar la conciencia crística o el Cristo interno con la presencia yo soy. Existen 5 iniciaciones mayores por las cuales todos nosotros tenemos que pasar. Un día vamos a pasar, lo sepamos hoy o no, a lo mejor muchos de ustedes se están enterando ahora precisamente. Toda la humanidad algún día, en algún momento de su evolución, tiene que transitar esta vivencia o este sendero de las iniciaciones que conduce hasta la ascensión o la quinta iniciación. En la ascensión o quinta iniciación se unifica la personalidad, Cristo interno y presencia yo soy. El ser humano se libera de la rueda de reencarnaciones y se convierte en un maestro de sabiduría o un maestro ascendido, como también solemos llamarlo, pasando o saliendo del reino humano y entrando en el reino espiritual, en el quinto reino. Estas 5 iniciaciones mayores han sido tipificadas por distintos momentos culminantes de la vida del Maestro Jesús. Pero también son conocidas y con otros nombres dentro de otras culturas, podemos decir, espirituales, como por ejemplo el Buddha Dharma y el Sanatana Dharma, mal llamados budismo e hinduismo. Vamos a ver entonces a continuación en este cuadro la primera iniciación que marca el ingreso de la corriente de vida en la vivencia interna o en la vivencia espiritual. Está tipificada por el nacimiento de Jesús en la gruta de Belén, que simboliza el nacimiento del Cristo o de la conciencia crística en el ser humano. Dentro de las enseñanzas del señor Gautama es conocida esa iniciación como Srotapana. Srotapana, que significa el que ha entrado en la corriente. Es decir, Srotapana es el nombre que se le da, o el título de alguna manera, que se le da al iniciado que ha alcanzado la primera iniciación dentro de las enseñanzas del señor Gautama. Y en el Sanatana Dharma se lo conoce como el Parivrajaka. Parivrajaka. La segunda iniciación está tipificada en la vida de Jesús por su bautismo, el bautismo de Jesús en las aguas del Jordán, que representa el control del vehículo o de la envoltura emocional. El iniciado de segundo grado es conocido dentro de las enseñanzas del señor Gautama como Sakidragamin, que significa el que retorna una vez. O sea que supuestamente
solamente volver a encarnar una vez más. Y en el Sanatana Dharma se lo conoce como Kutichaka. La tercera iniciación, que es la iniciación de la transfiguración y que simboliza el control de la envoltura mental, del cuerpo mental, dentro de la vida de Jesús. Dentro del Buddha Dharma, el iniciado de tercer grado recibe el título de Anagamin, o el que no retorna, o sea, supuestamente no vuelve a la encarnación. Y dentro del Sanatana Dharma se lo conoce como Hamsa. Hamsa es el cisne o el ave que representa el yo soy. Porque en la tercera iniciación, el estudiante o el discípulo que se halla en ese tránsito hace por primera vez contacto con su mónada, con su presencia yo soy. Hasta la tercera iniciación el contacto es con el Cristo interno, y en la tercera propiamente hay una unificación completa entre el Cristo interno y la personalidad. En la cuarta iniciación, entonces, tipificada en la vida de Jesús por la crucifixión y la resurrección, es dentro del Buddha Dharma conocido o llamado el iniciado Arhat. Arhat, que quiere decir el digno de honores. Y en Sanatana Dharma el título que recibe es Paramahamsa. Ustedes seguramente han oído hablar de un Paramahamsa famosísimo. Y hay más de uno que los conocen a ambos. Paramahamsa es en realidad un título que hace referencia al iniciado que obtiene la cuarta iniciación. A ver si lo recuerdan y me mencionan alguno de ellos. Y por último, la quinta iniciación mayor, tipificada en la vida de Jesús por la ascensión. El iniciado o el adepto que tiene ya quinta iniciación dentro del Buddha Dharma es conocido como Aseka. Es la iniciación Aseka o la iniciación de la ascensión. Muy bien, Norma Martínez. Yogananda. Paramahamsa Yogananda. Paramahamsa es el título de un discípulo de cuarta iniciación. Y hay uno más que también era Paramahamsa. A ver si lo recuerdan. Además de Yogananda. Y dentro del Sanatana Dharma se lo conoce como un Jivan Mukta. Un Jivan Mukta o un Jiva liberado. Jiva no del Mahadeva, ¿no? Sino de una individualidad liberada. El otro es Ramakrishna. Ramakrishna también era Paramahamsa Ramakrishna. Bien, vamos a continuar entonces. Fíjense ustedes que dentro del Buddha Dharma, a quien ha alcanzado la primera iniciación y ha entrado en el sendero, se le llama precisamente el que ha entrado en la corriente. ¿Y cuál es esa corriente? Vamos a verlo ahora. Es muy sencillo deducirlo cuando recordamos la metáfora de la otra orilla. Aquí tenemos representados los 7 planos de manifestación. Vamos a recordar cuáles son esos 7 planos. Ádico, monádico, átmico, búddico, mental, astral y físico. Recordemos que los 7 planos son 7 estados de materia, en los cuales se desarrolla la evolución del ser humano y de todo el sistema solar. Y a cada uno de estos planos le corresponde un estado de conciencia, y el ser humano tiene un cuerpo en cada uno de estos planos, o una envoltura. Entonces recordamos: plano ádico, monádico, átmico, búddico, mental, astral y físico. Muy bien. Entonces, se dice en la ceremonia de iniciación, cuando el estudiante o el discípulo va a ingresar en la vivencia interna en la primera iniciación, se le dice: has entrado en la corriente, que pronto llegues a la otra orilla.
Entonces, ¿cuál es la otra orilla? Si hay otra orilla, tiene que haber esta orilla también. Esta orilla es el plano físico, el plano de la materia en el que vivimos conscientemente los seres humanos. La otra orilla es el plano o los planos espirituales donde actúa libremente la presencia yo soy, nuestro ser interno. Esto es, desde el plano mental superior hacia arriba. Son planos de perfección donde nada que no sea el bien, la luz, la belleza, la armonía pueden tener lugar. Y la corriente que debemos atravesar, ya vamos a ver cuál es. Entonces, los planos superiores de la otra orilla es el plano del Cristo interno o plano mental superior. Y los planos donde actúan y donde viven en conciencia los maestros ascendidos o los maestros de sabiduría, como el mental superior, también el búdhico, átmico, monádico, etc. Y la presencia yo soy y los logos solares. Y la corriente que debemos atravesar entonces está comprendida sobre todo por el plano astral, que es el plano de las emociones, de los deseos, y el plano mental inferior. En estos dos planos, e incluso en el físico, está más de decirle que, como lo saben, si bien son planos que forman parte de la conciencia divina, son planos donde también actúa la personalidad humana, que bajo el condicionamiento de la ignorancia muchas veces crea condiciones negativas, inarmónicas, es decir, donde se puede manifestar temporalmente algo que no sea precisamente el concepto inmaculado de perfección o el plan divino de perfección. Entonces, esa corriente que debemos atravesar para pasar de esta orilla a la otra orilla son los planos astral y mental inferior. Y precisamente el estudiante que ha alcanzado la primera iniciación ha entrado en esa corriente y debe entonces atravesarla hasta llegar a la otra orilla, que es también mencionado como el nirvana. Y vamos a ir ahora al nirvana. Bien, nos dice Rubén Cedeño al respecto de el nirvana. ¿Qué es? Dice, es el plano átmico. Vamos a detenernos primero que nada ahí y vamos a volver. Miren ustedes en el diagrama de los 7 planos. Se ha dicho que nirvana es un nombre para hacer referencia también al plano átmico. Veamos, el plano mental superior es el plano de conciencia donde actúa y vive nuestro Cristo interno. Tenemos por encima del plano mental superior el plano búdhico, el plano de la completa unidad, el plano donde se expresa el aspecto sabiduría de la presencia yo soy, y donde los seres humanos tenemos, por supuesto, un cuerpo o una envoltura que en la mayoría de los casos no está muy desarrollada o casi nada. Y por encima del plano búdhico tenemos el plano átmico. El plano átmico donde también tenemos un cuerpo átmico. O el principio por el momento. Y tendremos oportunamente que desarrollarlo. Y en el plano átmico se refleja el aspecto voluntad de la mónada o presencia yo soy. Seguimos entonces. La meta suprema de todo ser humano en la escala evolutiva es desenvolver el estado de nirvana, es decir, lograr la extinción de la personalidad. Se los leo de nuevo. El nirvana es el plano átmico. La meta suprema de todo ser humano en la escala evolutiva es desenvolver el estado de nirvana, es decir, lograr la extinción. Bien, volviendo entonces al diagrama de los planos y a hablar de las iniciaciones para que ustedes se ubiquen. Cuando el estudiante o la corriente de vida alcanza la primera iniciación, que es la iniciación del despertar del Cristo interno, o sea, la persona está empezando a actuar ya conscientemente en el plano mental superior,
El iniciado de primer grado que ha entrado en la corriente tiene su primera vivencia en el plano búdico. No es capaz de vivir inconscientemente todo el tiempo todavía en el plano búdico. Es simplemente una primera vivencia de conciencia búdica. Y durante las siguientes iniciaciones, la segunda iniciación, la tercera y hasta que alcance la cuarta iniciación, su labor va a ser desarrollar plenamente el cuerpo búdico, la capacidad de actuar conscientemente en el plano búdico. Esto es desarrollar conciencia búdica. Entonces, a ver si esto nos ayuda un poco a entender por qué estamos estudiando esto, Buddha Dharma. Porque después de desenvolver conciencia crística, que es en lo que estamos envueltos todos nosotros en metafísica, todos los estudiantes, casi la primera actividad que recibimos o en la segunda, aprendemos que tenemos un Cristo interno. Luego vamos tomando conciencia un poco más de ello, de qué es el Cristo interno. Y así vamos desenvolviendo de a poco conciencia crística. Una vez que usted ha desenvuelto plenamente la conciencia crística, que es la conciencia del plano mental superior, vivir en el mental superior, lo que sigue es desenvolver conciencia búdica. Y esa labor de desenvolver conciencia búdica va desde la primera hasta la cuarta iniciación inclusive. En la cuarta iniciación, el iniciado tiene el primer atisbo de conciencia nirvánica, es decir, hace contacto con el plano átmico por primera vez. Y entre la cuarta y la quinta iniciación, que es la iniciación ayeka o la iniciación que convierte a la corriente de vida en un maestro ascendido o un maestro de sabiduría, esa conciencia nirvánica o del plano átmico debe ser desarrollada completamente. De manera tal que al llegar a la quinta iniciación, el maestro ascendido se unifica en conciencia plenamente con su presencia yo soy o su mónada. Bueno, gente, espero que esta explicación les sirva para algo. Y si hay cosas que les quedan en el tintero, que puede ser a estudiar, ¿sí? A estudiar los libros, iniciaciones mayores, primera iniciación, segunda iniciación, tercera iniciación, esoterismo de la metafísica. Todas estas cátedras se están dictando en este momento y son complementarias a la de Buddha Dharma. Por eso, para los que están un poquito más adelantados en el estudio, que no quiere decir que necesariamente están más adelantados o tienen realizado nada de esto. Pero los que entienden un poquito más, estamos hablando un poquito más. Pero vamos tranquilos, ¿sí? Todo esto se puede aprender y no es... Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es hacerlo. Llama a Violeta y lee del perdón. Bien. Dice Charles Leadbeater en Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 1, al respecto de la palabra nirvana. Nirvana viene de la raíz va en sánscrito y el prefijo nis también en sánscrito y significa soplar, apagar a soplos. Y de ahí que se traduzca nirvana como extinción. O sea, nirvana se podría traducir como extinción, como soplado. Es la extinción de una llama que es soplada y apagada por el soplo. Eso quiere decir nirvana. Entonces, nos hace recordar a algo. ¿Esa extinción qué es? Es la extinción del sufrimiento, por supuesto. Es la extinción del dolor, básicamente del sufrimiento y de sus causas. Y nos trae a la mente una frase del Maestro Jesús que dice: conoced la verdad y la verdad os hará libre. Cuando el individuo se ilumina, cuando el individuo se despierta completamente, cuando el individuo
adquiere, desenvuelve la sabiduría. Es como el encender una luz. Cuando se enciende la luz, la oscuridad, las tinieblas, el sufrimiento desaparecen, se extinguen así como se extingue la llama de una vela que es soplada. Díganme si la metáfora no es maravillosa, casi poética. Bien. El nirvana es cesación de las causas del sufrimiento. Por lo tanto, es cesación del deseo. Disculpen, pero ahí salió sensaciones, cesación. Vamos a corregirlo ya. Ahí está. Nirvana es cesación de las causas del sufrimiento. Por lo tanto, es cesación del deseo. Recuerden que ya vimos las semanas anteriores, al estudiar las 4 nobles verdades, que el deseo egoísta, el deseo por lo material, por lo manifiesto, es la causa del sufrimiento. Por lo tanto, nirvana, si es la cesación del sufrimiento, es la cesación del deseo. El deseo es generado por la mente, por los pensamientos. Por lo tanto, nirvana debe ser un estado necesariamente más allá de la mente. El nirvana está representado en la rueda de la vida por ese Buda que ustedes ven, que está fuera de la rueda de la vida, fuera de las garras de llama, fuera de ese monstruo que representa la impermanencia, o mejor dicho, la ignorancia de la impermanencia, que representa el yoísmo, que representa todos los obstáculos que tienen al ser humano atrapado dentro de la rueda del sufrimiento. Y hay un Buda que está liberado, obviamente, es un iluminado, un ser completamente despierto, señalando el sol, señalando la luz de la iluminación, para que los seres atrapados en la rueda del samsara o la rueda de reencarnaciones, que es la rueda del sufrimiento, busquen más allá de los planos en los que están, que son, si volvemos hacia atrás, los planos inferiores, que busquen más allá del plano físico, más allá del plano de las emociones, incluso más allá del plano de la mente. Porque como ya dijimos, el deseo surge a partir de la mente. De eso fue que se dio cuenta el señor Gautama. Después de pasar 7 años de prácticas ascéticas. No comía, no bebía, mortificaba su cuerpo colocándolo en posiciones incómodas, no dormía, y se daba cuenta que a pesar de eso no se liberaba totalmente. Sobre todo no se liberaba del deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no es implícito al cuerpo físico, ni siquiera al emocional. El deseo es estimulado por la mente. Y por eso el señor Gautama se dio cuenta que por medio de las prácticas ascéticas no llegaba a ninguna parte. O sea que eso solo no servía para nada. Y eso es algo que es bueno que todos nosotros nos demos cuenta. Lo más seguro es que ninguno de nosotros esté realizando ninguna práctica extrema como las que hacía el señor Gautama. Pero a veces creemos que por ser vegetarianos y no comer carne, o más todavía dentro del vegetarianismo, ser veganos, no comer lácteos, no comer huevo, no usar un cinturón de cuero o unos zapatos, estamos más cerca de Dios. Y todos esos son actitudes externas, que aunque algunas de ellas puedan ser útiles, no son fundamentales, no son lo más importante de todo. Porque como ya vimos, lo que tiene atrapado al ser humano en la rueda del sufrimiento es el deseo. Ejemplo de esto, ejemplo de cómo es que es la mente en realidad la que causa el deseo. Usted puede estar como Homero Simpson,
pensando todo el tiempo en la comida, sin poder satisfacer su deseo y apegado a aquello que aparentemente no tiene. Mientras Marge está cocinando y aunque está cocinando y preparando los alimentos para su comida, en realidad puede estar desinteresada o despreocupada de ello o desapegada de la comida, de los dulces, de los postres en sí. Por lo tanto, entonces, lo que hay que hacer es seguir el camino del medio, pues tampoco es lógico vivir ni en la complacencia de los deseos, porque la complacencia de los deseos lo que hace es alimentar el hábito y el apego. Hay que seguir el camino del medio. No se puede ir ni al ascetismo extremo porque no conduce a ninguna parte, solamente a mortificar el cuerpo, incluso podría deteriorar nuestra salud, como pasó con el caso del señor Gautama. Y como pasa con muchas personas que llevan un vegetarianismo extremo y absurdo, estúpido, porque desconociendo las leyes de la alimentación y sin el acompañamiento, por ejemplo, de un médico, de un profesional que le enseñe cómo reemplazar los nutrientes que normalmente obtenía a través de la carne, obtenerlos ahora a través de legumbres, a través de vegetales, frutos, etc. Entonces dañan su cuerpo. Y el otro extremo de complacer todos los deseos del cuerpo, todos los deseos del emocional, todos los deseos de la mente, tampoco lleva a liberarnos del deseo del apego. Por el contrario, lo que hace es magnificarlos, profundizarlos, fortalecer los hábitos. Así que hay que ir por el camino del medio, que tampoco es exactamente ir por el medio, sino es ir más allá. El camino del medio va más allá de ¿qué? Más allá de la mente, de esa mente que es la generadora del deseo egoísta. Hay que tomar conciencia que las cosas que deseamos egoístamente, el apego, lo que acumulamos, lo que creemos nuestro, todo eso es impermanente, que tarde o temprano se va a acabar. Hay cosas que no son necesariamente negativas, en absoluto. Es bueno tener una pareja, puede ser bueno, puede ser agradable, puede ser positivo. Si no hubiera, es una cosa muy sencilla. Si no hubiera parejas, si no tuviéramos relaciones con ellas, dejarían de nacer niños. ¿Cómo hacemos para reencarnar? Las almas que están esperando en el más allá la oportunidad para encarnar necesita que hayan padres que quieran tener hijos. Así que eso no tiene nada de malo. Lo que sí es causa de sufrimiento es el apego. Pensar que la pareja, el hijo, la madre te va a durar eternamente. No, nada de eso te va a durar eternamente. Todo eso es impermanente. El emborracharse, no solamente con vino, con alcohol o con drogas. A veces estamos borrachos y apegados al celular. Y no nos comunicamos con nadie. Lo vemos, no hoy, porque al menos en Argentina todavía no nos podemos reunir en los restaurantes. Pero es común verlo, incluso en casas de familia, que nadie se comunica con nadie, todo el mundo está embobado, estupidizado con el celular, borrachos, drogados por el celular. Hay una adicción a ello. O apegados al fruto de la acción, apegados a los resultados, apegados a la fama, apegados al dinero, apegados a que nos den las gracias por lo que hemos hecho, por lo que hemos dado. Y todo eso termina en sufrimiento. Vamos entonces a hacer este tratamiento, que más que un tratamiento es una toma de conciencia. Esto es impermanente. Es como si no existiera. Esto es maya, es ilusión, es vacío. Esto no es, no existe. Le quito poder.
¿Quitarle poder de qué? Quitarle poder de hacernos daño, quitarle poder de hacernos sufrir. No hace falta que usted espere a sufrir para hacer este tratamiento. Reflexione sobre esto ahora, medite sobre esto ahora. Usted tiene derecho a disfrutar de todas las cosas buenas y bellas que la vida le ha dado, de disfrutar de una buena ropa, un buen traje, una linda camisa o corbata, a disfrutar de su maquillaje, a disfrutar de su hogar, de su auto, de su piscina si la tiene. Aprovéchela, a disfrutar de los seres queridos que lo rodean. Pero hay que vivir conscientes y reflexionando siempre que todo eso es parte de un maya en este convencional positivo, en el caso de todas las cosas que les he mencionado. Pero no deja de ser por ello maya, que algún día tenemos que soltarlo. Mejor dicho, soltémoslo ya, disfrutémoslo, pero sin aferrarnos, sin agarrarnos a ello, sin creerlo realmente nuestro. Bien, yo no sé si ustedes han pensado en esto. Fíjense, el principio de mentalismo es casi lo primero que estudiamos en metafísica. De hecho, todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Ahora, si lo que tú piensas y sientes se manifiesta y todo es mente, todo es una creación mental, eso que la mente crea no tiene vida propia, no existe por sí mismo, entonces no es real. No quiero decir que no tenga una realidad, digamos, convencional, pero no es real en sentido absoluto. La mente lo ha creado y si la mente lo deja de sostener, se disuelve. Yo tenía el otro día un cuadro guindado en la pared, un cuadro bastante pesado, más de 20 años llevada, colgado en las paredes de mi departamento y se cayó. Se cayó porque se rompió el cable o el alambre que lo sostenía al tornillo en la pared. Y me puse a reflexionar, ¿podría haberlo evitado? Sí, podría haberlo evitado. ¿Cómo? De vez en cuando, observando cómo estaba el cable, tal vez, llevándolo o hablando con algún taller de enmarcado, a ver si me recomendaban cambiar el alambre. Si hubiera cambiado el alambre por uno nuevo, probablemente seguiría colgado. ¿Qué faltó? Sostenimiento, porque la mente se tiene que ocupar para sostener las cosas. Igual hay que sostener la casa de uno, pagar los impuestos, limpiarla, cuando algo se deteriora, no funciona el gas, no funciona el agua, se quema un bombillo o la instalación eléctrica, hay que cambiar todo. Eso es la mente que tiene que sostenerlo con la atención, ocupándose de ella. ¿Por qué? Porque las cosas no existen por sí mismas, son una creación mental. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Vamos a leer lo que está en pantalla. Todo es mente, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Por lo tanto, las cosas que se manifiestan no existen por sí mismas. Son creaciones mentales, no son reales en sentido absoluto, sino en un sentido relativo, ¿no? Pero la mente crea y luego piensa que sus creaciones son reales. Les da poder, les da una existencia que no tienen. Ahí es donde caemos en la trampa de creer que lo que pensamos de nosotros, lo que pensamos de los demás y las cosas que creamos con nuestra mente existen por sí mismas y tienen el poder de afectarnos de alguna manera, cuando es absurdo. Nos hallamos en la situación del individuo que entra en una cueva oscura, ve reflejados en los muros de la cueva su propia imagen y se aterroriza, se atemoriza, porque no se da cuenta que las sombras que ve reflejadas
son proyectadas por él mismo. Lo mismo nos sucede cuando vivimos atemorizados por crisis económicas, atemorizados por apariencias de enfermedades, atemorizados por alguien que amenaza abandonarnos, por ejemplo, y estamos aferrados a la persona, o cuando simplemente las circunstancias, la impermanencia de la vida amenaza separarnos de algo o de alguien, producir un cambio en nuestra vida, porque estamos aferrados a la idea de que eso sea algo real y permanente. Todo eso que nos atemoriza, que nos preocupa, no es más que una creación mental nuestra. Y eso se deduce de reflexionar en lo primero que estudiaron cuando llegaron a una actividad de metafísica o tomaron un librito de metafísica. Todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Así que no te puedes creer que lo que tú piensas y lo que tú creas con tu mente es algo real o te puede hacer daño. No te puede hacer nada. Lo único que te puede hacer es lo que tú crees que te puede hacer. Entonces, lo que pensamos de los demás, de lo que pensamos de nosotros mismos, no es la realidad de lo que otros son o de lo que nosotros somos. Lo que usted piensa de ese supuesto enemigo que te quiere hacer daño, lo que usted piense del vecino, lo que usted piense de su jefe, no es su jefe, él no es así, es lo que usted piensa, nada más. Es más, lo que usted piensa de su casa, de su auto, de las cosas materiales, tampoco es la realidad, es un pensamiento, no es la cosa en sí. Entonces, hay que reflexionar en eso y darnos cuenta que todo lo que creamos con la mente es invento, no es real. Eso no es para que ahora dejen de pensar, no se trata de dejar de pensar. Se trata de utilizar la mente cuando es necesario y útil para resolver las cuestiones prácticas de la vida. Pero todo el pensamiento tóxico, el pensamiento psicológico, que nos lleva a pegarnos, a atarnos, a envidiar, a competir, a pelear con otros, a sentirnos resentidos o deprimidos, todo ese pensamiento es paja mental que hay que quemarla y consumirla con el fuego violeta, gente, con el fuego de la iluminación, dándose cuenta que es nada. Entonces, todo el sufrimiento que observamos en los diferentes mundos de la rueda de la vida, que ya dijimos el otro día, hubo alguna pregunta por allí, que si nosotros podíamos desencarnar en un mundo y nacer en otro y demás. Les quiero corregir por si acaso alguien está malinterpretando. Esos mundos de la rueda de la vida, que la tenemos aquí atrás, esos mundos de la rueda de la vida son estados de conciencia, no se crean que son distintos planetas, ni siquiera son distintos planos de manifestación, son distintos estados de conciencia en los que vive la humanidad. Incluso en un mismo barrio, en un mismo edificio puede haber gente viviendo en el infierno, peleando todos los días con el marido, con los hijos, sufriendo por adicciones a drogas, por ejemplo, llama Violeta y ley del perdón, y puede haber otra persona viviendo en el cielo, una persona que viva en conciencia de su ser interno y está en el mundo de los devas. Todos los sufrimientos de los cuales hablamos la semana pasada, que se pueden expresar allí, son nada, gente, absolutamente nada. Y podemos decirles, esto es impermanente, es como si no existiera, esto es maya, es ilusión, es vacío, esto no es, no existe, le quito poder.
incluso las apariencias de enfermedad, incluso las apariencias de crisis económicas, el miedo que podamos sentir hacia ello. Eso es una creación de la mente, no está en ninguna otra parte. Y es tu mente la que le está dando poder, porque está creyendo que ese bichito que anda por ahí puede hacerte algo. A tu ser, a lo que realmente sos, no le puede hacer nada, porque lo que realmente sos es eterno, es indestructible. Y en cuanto al cuerpo físico, el cuerpo físico es impermanente. Tarde o temprano lo vas a tener que dejar. Es como este traje, que cuando se ponga viejo o si un día se daña por algún motivo, tendré que cambiarlo por otro. Así que mientras lo tenga, tengo que cuidarlo, mantenerlo bien, mantenerlo limpio, disfrutarlo cuando me lo puedo poner, pero no vivir apegado a él creyendo que va a durar para siempre. La misma actitud debemos asumir con el cuerpo. Cuidémoslo, alimentémoslo correctamente. Pero vivir con miedo, lo único que hace es atraer hacia nosotros aquello que tememos. Recuerden que el temor atrae lo temido, nos lo enseñó nuestro abuelito Emmett Fox y también Connie Méndez. Así que no acepto el temor. Yo tengo fe, yo quiero sentir fe. Muy bien, llegamos así a una enseñanza maravillosa que encontramos en el Lamrim de Tsongkhapa. Ustedes tienen una fantástica versión del Lamrim, esta obra de Tsongkhapa, resumen de lo que hay que hacer para llegar a la iluminación. En el libro Ocultismo Develado de Rubén Cedeño. Allí se hace mención a la preciosa existencia humana, lo valiosa que es nuestra vida humana, haber tenido la oportunidad del buen karma de nacer como seres humanos, gozar de una buena salud, sobre todo de un cerebro que pueda funcionar, poder pensar, con un básico grado de inteligencia. Eso nos da la posibilidad de despertar nuestra conciencia crística, alcanzar la iluminación. Mire lo que dice Tsongkhapa. La preciosa existencia humana es lo más valioso que se puede tener. Es un privilegio difícil de obtener y fácil de perder. Brinda la oportunidad especial de eliminar en uno y en los demás el sufrimiento. Hay que aprovecharla estudiando y practicando el Dharma. En este círculo que encontramos en el centro de la rueda de la vida, dividido en dos partes, tenemos por un lado los que viven en la oscuridad y por otro lado los que viven en la luz. Los que viven en la oscuridad son los asúricos, la gente negativa que vive pensando en problemas, hablando de imperfecciones, criticando al vecino, atemorizada por todo, apegada a aquellos que piensan igual y rechazando a los que piensan en forma diferente. Esa gente es asúrica y por eso hay al final y al inicio de ese semicírculo como demonios, que son los asuras. Y de este lado tenemos los débicos. Rubén Cedeño los sábados nos está dando el curso de Krishna Dharma y nos ha hablado acerca de los débicos y de los asúricos. Estos son los débicos. Los débicos son los que están en la vivencia interna. Los que se han dado cuenta de la importancia de la vida humana y que hay que aprovechar la vida para aprender, para evolucionar, para expandir conciencia. Y por eso hay uno de ellos que lleva un libro en la mano, un libro en el hombro, que representa el Dharma, representa la enseñanza interna, la enseñanza de los principios universales, la enseñanza de los 7 rayos. Eso es lo que están haciendo los que saben, los que se encuentran en ese semicírculo iluminado.
Y nos recuerda unas palabras que también compartimos la semana anterior del maestro Kuthumi, que se encuentran en el libro A los pies del maestro. En el mundo hay dos tipos de seres, los que saben y los que no saben. Y esa sabiduría es la que importa. De eso estamos hablando. Muy bien. Vamos a hacer todos juntos esta afirmación que encontramos en el Lamrim de Tsongkhapa. Allí tienen una imagen de Tsongkhapa, este gran maestro del Buddha Dharma que vivió en el siglo XIV en el Tíbet. Fundador dentro del Buddha Dharma de la línea de los Gelugpas o de los gorros amarillos. Ustedes conocen a alguien muy, pero muy famoso, porque de hecho fue incluso Premio Nobel de la Paz hace varios años atrás, que es una de las máximas autoridades de esta línea del Buddha Dharma tibetano que fue fundada por Tsongkhapa. A ver si lo recuerdan, si lo ubican, si saben quién es. Vamos a hacerlo todos juntos ahora. Me pregunta Ramiro Dávila, ¿qué significa Dharma? Bien, Dharma es una palabra sánscrita que tiene muchos significados y que no se puede sintetizar en una palabra. Bien, allí me están respondiendo Pati Cuevas, el Dalai Lama, exactamente. El Dalai Lama es una de las máximas autoridades dentro del Buddha Dharma tibetano, específicamente en la línea de los Gelugpas o gorras amarillas, que fueron fundados, esta línea fundada por Tsongkhapa en el siglo XIV. Bien, Dharma significa varias cosas. Por un lado, la enseñanza interna o la enseñanza espiritual. Dharma significa también la ley, que puede ser la ley espiritual, como los principios universales, el principio de mentalismo, el principio de causa y efecto. Y también la ley como la ley de tránsito. Y también el Dharma es el deber, lo que uno debe hacer. Por ejemplo, en este momento mi Dharma como facilitador de metafísica es comunicar la enseñanza. Si usted tiene un hijo menor de edad, por ejemplo, su Dharma es educarlo, mantenerlo, mandarlo al colegio, después a la universidad, por lo menos hasta que tenga 21 años y sea mayor de edad. Nuestro Dharma como padres es ocuparnos de ese hijo. Eso es el deber o el Dharma. El Dharma es todo eso. Y el Dharma es también lo que hay que hacer. Es la enseñanza, el Dharma es también el plan divino de perfección. Y es la enseñanza que te explica cómo vivir de acuerdo al plan divino de perfección. Todo eso es Dharma. Miren cuántas maravillas encerradas en una sola palabra. Allí estamos viendo el monasterio de Tashi Lumpo en Jigatse, en Tíbet, donde viven los maestros Kuthumi, el Moria, Jualkul, también el señor Maitreya. De hecho, en algunas de sus cartas, el maestro Kuthumi y el maestro El Moria hacen mención a que ellos participan de ceremonias en este monasterio del Tashi Lumpo. Se los pongo porque allí ese monasterio fue fundado precisamente por Tsongkhapa cuando estuvo allí en Tíbet. ¡Ay, ya me estaba olvidando! No íbamos a hacer la afirmación. Vamos todos. Si así han practicado los impecables maestros que ennoblecen esta enseñanza, que también yo, que me esfuerzo por la liberación, pueda cultivarme de la misma forma. Gracias, Padre. Pero ese nirvana que se esfuerza por desenvolver, digo desenvolver porque el nirvana es un estado de conciencia que tenemos que alcanzar. Esa liberación del sufrimiento la buscamos, recordemos, no para nosotros, para llegar a un cielo y ahí dedicarnos a tocar el arpa o la guitarra o el piano, lo que les guste más, y disfrutar
con los angelitos de la bienaventuranza celestial, sino que es un estado de conciencia y una liberación que nos esforzamos por alcanzar para compartirla con el resto de los seres humanos, para ayudarlos a que ellos también se liberen del sufrimiento. Esa debe ser la motivación. Esa motivación, estuvimos hablando de ello durante las primeras actividades de este curso de Buddha Dharma, tiene un nombre. A ver si alguno de ustedes la recuerda. Y la expone bellamente la Madre Teresa de Calcuta en estas palabras. Dice así: si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Qué grande es eso, Dios mío. Ay, Micaela me dice que quiere tocar el arpa. No, para nada, qué arpa ni nada. No, no es bodhisattva. Bodhisattva es aquel al que le falta un paso. Muy bien, bodhicitta. Bodhicitta, exactamente, es la motivación altruista de alcanzar la liberación o desenvolver la completa iluminación para poder ayudar, ser más eficaz ayudando al resto de los seres. Esa motivación la expresa la Madre Teresa en estas palabras. Léanlas y apréndanselas de memoria. Si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. ¡Qué grande ha sido este ser! Yo no sé si se han dado cuenta, pero desde el inicio de la actividad hemos estado hablando de la tercera noble verdad. La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento. La tercera noble verdad es el nirvana o el vacío. Cesación del sufrimiento, nirvana o vacío, consiste en la total extinción y cesación del deseo, liberándose de su dependencia. ¿Qué nos asegura la posibilidad de liberarnos del sufrimiento? El comprender el principio de causa y efecto es lo primero. Si todo es causa y efecto, el sufrimiento debe tener una causa. Eliminada la causa, eliminado el sufrimiento, es decir, el efecto. También la comprensión de la vacuidad. La comprensión de la vacuidad, que todo es vacío de existencia inherente. Como hemos visto, todo en el mundo manifiesto es impermanente. Es impermanente nuestro cuerpo. Y si es impermanente nuestro cuerpo, porque tiene principio y tiene final, todo lo que le adjudiquemos y todo aquello con lo cual el cuerpo físico haga contacto en el plano físico es impermanente. Así que en el plano físico no nos vamos a quedar con nada. Pero si el cuerpo y el plano físico son impermanentes, creo que ustedes van a coincidir conmigo que las emociones y los pensamientos son todavía más impermanentes porque cambian más rápido y más fácilmente. Así que ideologías, apegos, sufrimientos emocionales, placeres emocionales son igualmente impermanentes, no tienen existencia propia, son vacíos. Así que el sufrimiento y sus causas son vacías también. Y por último, la comprensión del principio búdico, que todos nosotros somos en esencia seres divinos y que en nuestro real ser está latente esa sabiduría que nos libera de la ignorancia, que es la madre de todos los pesares.
esa iluminación, esa sabiduría representada por el principio crístico, anclado en nuestro corazón, o por el Buda interior. Bien, vamos a recordar entonces las 4 nobles verdades que venimos estudiando. La primera noble verdad es... A ver, voy a esperar que me los digan ustedes cuáles son las 4 nobles verdades, porque yo llevo rato largo hablando. A ver, ¿cuáles son las 4 nobles verdades? Las quiero en orden, por favor. Sé que hay un delay, así que voy a esperar a que me respondan. Muy bien, Elizabeth Reyes. La primera noble verdad es el sufrimiento. La primera noble verdad es el sufrimiento. ¿Cuál será la segunda? Vayan escribiendo la segunda, la tercera, la cuarta. Mientras tanto los saludo. A Nora Manso, Aurora Picasso, Silvina Saucedo. Che, pero no pasan de la primera noble verdad, díganme alguna otra. Muy bien, que es el origen del sufrimiento es la segunda, o la causa del sufrimiento, que es el deseo y el apego. Condicionado esto por la ignorancia. Ahí Aurelia le puso el numerito. Entonces, la primera noble verdad es el sufrimiento. La segunda es la causa del sufrimiento. La tercera es la cesación del sufrimiento. Muy bien, allí Luz Marina Valencia. Y la cuarta, ¿cuál es? Vamos a verlo en pantalla. Muy bien, tenemos el sufrimiento, la primera. La causa del sufrimiento es la segunda. La cesación del sufrimiento es la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad es el noble óctuple sendero, o el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Muy bien, Gabriel Medina respondió. Excelente, avanzamos. Recordamos brevemente que en la primera noble verdad el señor Gautama Buda describe 3 niveles de sufrimiento. Dice así: cuando se nace, se envejece, se padecen enfermedades y se muere, se sufre. Asociarse con lo que no agrada, separarse de lo que se desea, no tener lo que se desea causa sufrimiento. Estamos allí en un segundo nivel, que es el sufrimiento producto de apegarse a lo que cambia, a lo que se transforma. Ese sufrimiento es completa y evidentemente mental, psicológico, creado por la mente. En síntesis, dice el señor Gautama, el apego a los agregados, esto es, el apego al cuerpo físico, a la vitalidad o el cuerpo etérico, a las emociones o la envoltura emocional, y a la mente o la envoltura mental, todo eso trae sufrimiento. Segundo, la causa del sufrimiento es el deseo. Y nos habla el señor Gautama de 3 tipos de deseos. Es el deseo que produce el estar encarnado, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevas satisfacciones, sea aquí o allá. A saber, el deseo por los placeres que dan los sentidos. Cuando ponemos el deseo por los placeres de los sentidos, creo que todo el mundo está imaginando más o menos lo mismo. Pero no es solamente eso, gente. Es el deseo por todo aquello que se pueda ver, tocar, oler, saborear, escuchar. Todo lo que nosotros podamos percibir a través de los sentidos en el mundo físico, y además todo aquello que involucra el mundo emocional y mental, porque hay un sexto sentido que es la mente, y la mente también se apega, se aferra a ideologías, se aferra a religiones, se aferra a creencias, se aferra a hábitos, a costumbres. Todo esto está incluido en ese primer tipo de deseo. El deseo por la existencia, es decir, el deseo de nacer, de vivir encarnado, de tener un cuerpo.
que nos trae, es lo que nos trae a encarnar. El otro día me mandaron por WhatsApp un videíto que retrataba exactamente eso. Se los quería poner en la actividad, pero cuando lo consulté me recomendaron que no, era un poquito subido de tono, pero realmente retrataba eso, el deseo que nos trae a la encarnación. Y el deseo por la no existencia, ¿es el deseo autodestructivo o el deseo de destruir a otros, de dañar a otros? Muy bien, y llegamos así finalmente a la cuarta noble verdad, que es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, o el noble óctuple sendero, o como también los conocemos en metafísica, las 8 causas de la felicidad. Las vamos a ir memorizando, es importantísimo, fundamental que las memoricen, se las sepan de arriba abajo, de abajo arriba, porque allí es donde está la clave para dejar de sufrir y para comprender todo lo que vamos a seguir estudiando en este curso cuando hablemos del Sutra del Corazón y del vacío, cuando hablemos de la cadena de causación, cuando hablemos también de la correcta observación. Es fundamental que ustedes manejen al dedillo el noble óctuple sendero, y no solamente intelectualmente, sino que se lo apliquen a ustedes mismos en la vida, porque esta es una enseñanza para vivirla. Sí, qué pena el ejemplo, pero bueno, de verdad que era un poco subido de tono. Bien, tenemos el noble óctuple sendero, las 8 causas de la felicidad son recta comprensión, recto pensar o intención, recta palabra, recta acción, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención o recta observación, que es lo mismo, y recta meditación. Y se los agrupa generalmente así. Recta comprensión y recto pensar forman el grupo de la sabiduría, que lleva al desenvolvimiento de la sabiduría. Recta palabra, recta acción y recto medio de vida son el grupo de la moralidad, que llevan a generar karma positivo y dejar de generar karma negativo. Y por último, recta atención u observación y recta meditación forman el grupo de la meditación junto con recto esfuerzo. Y esto está representado, como ya saben, por la rueda del Dharma o la rueda de la enseñanza. Lo repetimos, comprensión positiva o correcta comprensión es lo mismo. Pensar positivo, palabra positiva, acción positiva, medio de vida positivo, esfuerzo positivo, observación positiva y meditación positiva. Me hacen el grandísimo favor, si alguno no lo tiene memorizado, para el próximo miércoles se la saben de memoria porque les voy a tomar examen. Recta comprensión. Vamos a ver qué nos dice el señor Gautama. Es comprender el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la extinción del sufrimiento y la forma de conseguir su extinción. Eso es comprender qué cosa. Me lo responden, por favor, acá en el chat. ¿Qué es comprender el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la extinción del sufrimiento y la forma de conseguir su extinción? Eso es lo primero que hay que comprender. Segundo, significa la comprensión de la ley de causa y efecto, de las raíces, de las acciones meritorias y de las que no lo son. ¿Qué es lo que determina? Muy bien, María José Freire. La primera comprensión que hay que tener es la comprensión de las 4 nobles verdades. Si usted no comprende las 4 nobles verdades,
no las puede poner en práctica. Si usted no comprende qué es pensar en positivo, no puede poner en práctica el pensamiento positivo. Y de hecho, hay muchos estudiantes de metafísica, en los que me puedo incluir, que muchas veces hemos creído que estábamos poniendo en práctica pensamiento positivo y no era pensamiento positivo. Porque pensamiento positivo o correcto pensar es un pensamiento con correcta intención, con intención inegoísta. Si usted está pensando, por ejemplo, en ganar más dinero para ser más rico que el vecino y hacerle la competencia, si usted está pensando, mentalizando, tener un grupo más grande con más estudiantes para competir con otros, eso no es pensamiento positivo. Es pensamiento incorrecto, porque la motivación es egoísta y hay apego al fruto de la acción. Así que, para poder poner en práctica la enseñanza, lo primero es comprenderla correctamente. Comprender la ley de causa y efecto, las raíces de las acciones meritorias y de las que no lo son. Entonces, ¿qué es lo que determina que una acción sea meritoria? Sea positiva o negativa. De lo que depende que una acción, una palabra, un pensamiento sea positivo o negativo es la motivación. Si la motivación es egoísta, si la motivación es egocéntrica, si en el pensamiento hay apego, si en la motivación hay apego o hay rechazo, es incorrecto, no es meritorio, es pensamiento negativo, palabra negativa, sentimiento negativo, acción negativa. Exactamente, es pureza de intención. Cuando se comprende que el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, los agregados mentales y la conciencia son todos impermanentes y por lo tanto están sujetos al sufrimiento y desprovistos de sustancia, se logra la recta comprensión. Imagínense, comprender que nuestros cuerpos interiores no son el yo, que las envolturas física, etérica, emocional y mental no son el verdadero ser, son como envolturas, trajes, igualito que el traje que tengo puesto, envolturas que recubren el ser interno, el real ser, pero que no son la realidad, y el vivir creyendo que somos eso, vivir creyendo que somos el cuerpo, vivir creyendo que somos los sentimientos y los deseos, vivir creyendo que somos los pensamientos, los recuerdos, las ideologías, las creencias, es el motivo que nos hace sufrir, es el motivo que nos lleva a actuar egoístamente, a actuar con rechazo y así no solamente sufrir nosotros, sino hacer sufrir a otros. Eso hay que meditarlo, hay que reflexionarlo y vivir en eso. Al vernos al espejo y observar el cuerpo físico, decirnos, yo no soy este. Lo mismo con el vehículo etérico, con la memoria, los recuerdos del pasado. Yo no soy ese pasado no está en ninguna parte, gente. Solamente en la memoria. Esa memoria es subjetiva. No sé si se han dado cuenta alguna vez que la memoria es subjetiva. Yo tengo hermanos, 2 hermanos más. Y cuando conversamos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, del tiempo en que convivimos juntos a nuestros padres, las cosas que ellos recuerdan no son las mismas que yo recuerdo. A veces, algunas sí, otras no. Pero la forma
en que lo grabamos, la forma en lo que lo vivenciamos, el registro que quedó en nuestra memoria, no es igual. De pronto lo que uno vivió con felicidad, otro lo vivió con sufrimiento y otro lo vivió con indiferencia, por ejemplo. Porque la memoria y los recuerdos son subjetivos. Tampoco somos los sentimientos, los deseos, las emociones. Hay que decirle a todo eso, yo no soy esto. Y lo mismo con la mente. Yo no soy los pensamientos. Yo no soy los recuerdos. Yo no soy las creencias. Yo soy lo que el ser es. Hay que comprender la impermanencia, que por principio de ritmo y vibración todo está cambiando, todo es ilusión y se va a terminar algún día. Y si nos apegamos por incomprensión, vamos a sufrir. Y esto es lo que refleja la idea de la rueda de la vida. Una rueda, como ya lo hemos conversado en la semana anterior, está en movimiento continuo y es símbolo de impermanencia. Y también encontramos entre los eslabones de la cadena de causación que simbolizan las causas por las cuales sufrimos, las causas y los efectos encadenados que nos tienen atados a esta rueda de sufrimiento. Tenemos por ejemplo, simbolizado el nacimiento, la desencarnación y en ello la impermanencia de toda la vida material, de la vida humana. Dice Rubén Cedeño, disfrútalo todo, pero no te apegues a nada. Lo que tiene principio tiene fin. Y lo que no ha tenido principio nunca tendrá fin. No te apegues a las cosas pasajeras, sino a las eternas. Y les pongo una vez más, me encanta poner estos cuadros. A propósito, se encuentran en el Museo del Prado en Madrid. Yo me muero por volver a Madrid e ir al Museo del Prado para ver, entre otras, estas maravillosas obras. Representa la impermanencia de la belleza física, al mostrarnos las edades. La impermanencia también de nuestras relaciones con otras personas, sobre todo la relación del contacto físico. Porque los planos internos en la conciencia, el amor, nos mantiene unidos. En el plano espiritual todos somos uno. Pero el contacto con el cuerpo físico de los seres queridos, eso sí es impermanente. Lo mismo es impermanente la fama, la riqueza, el poder, todo es impermanente. Así que no suframos por nada de ello, reflexionemos y ante aquello que aparentemente nos cause padecimiento, podemos afirmar y reflexionar. Tú eres impermanente. Tú no existes. Tú eres vacío. Tú no tienes poder. Te quito poder. A propósito de esto, correcta comprensión, como lo vamos a ver ya para finalizar en minutos la actividad. Correcta comprensión incluye el discernimiento, incluye la cualidad del discernimiento a la cual hace referencia el señor Gautama, el maestro Kuthumi, en el libro A los pies del maestro, como uno de los requisitos para entrar en la vivencia interna. Y prácticamente el señor Gautama, parafraseando al maestro Kuthumi, dice: desenvuelvan la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ilusorio. Obviamente lo falso, lo ilusorio es lo impermanente, lo que cambia, como nuestra personalidad, como lo físico, lo emocional, lo mental y lo vital. Y lo verdadero, lo real, es lo más permanente, como el ser en nosotros, o aquello que nos conduce
a liberarnos de las causas del sufrimiento, a liberarnos del sufrimiento en sí. Renuncia no es pobreza. Obviamente, todo esto que estamos hablando, el comprender la impermanencia, discernir entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ilusorio, nos lleva espontáneamente a desapegarnos de todo lo impermanente. Desapego que de hecho es la liberación del sufrimiento. Nos lleva espontáneamente a la renuncia, una renuncia sin dolor, sin sufrimiento, una renuncia que es natural. Al darnos cuenta de que como cuando llegamos a cierta edad y vemos que seguir jugando con juguetes ya no nos satisface. Ya no queremos jugar con un autito, queremos un auto de verdad y manejarlo. Esa renuncia o ese desapego de esos juguetes que eran tan importantes para nosotros cuando éramos niños es natural. Lo mismo ocurre a medida que nuestra conciencia se expande y vamos viendo, descubriendo lo que verdaderamente tiene valor, naturalmente nos desprendemos de aquello que en realidad no lo tenía. Que hasta hace poco creíamos que era lo más importante y ahora nos damos cuenta que no. Dice Gautama: mi enseñanza es la de aprender el desapego personal de personas, lugares, condiciones y cosas, no dándoles poder para herir o angustiar a nada externo. Sin embargo, esto no significa que uno carezca de amor divino. O sea, el vivir desapegado, el renunciar no significa no amar, no querer. Porque hay personas que creen que porque usted está desapegado y entonces no extraña, o porque vive desapegado y entonces no es celoso, usted no ama a esa persona. Fíjense cómo tenemos distorsionados los valores. A veces nos hemos criado en un ambiente más o menos tóxico, donde tal vez nuestros padres expresaban amor o entendían amor por celos, entendían amor por apego, entendían amor por extrañar. Ese fue el concepto, el primer arquetipo mental que nosotros recibimos, asimilamos de amor. Y a veces lo reproducimos durante la vida, a menos que nos demos cuenta, que usemos el discernimiento y digamos, esto no tiene sentido. Porque el apego, el extrañar, los celos hacen sufrir al que lo siente y hacen sufrir muchas veces al que es objeto de ese apego o de los celos. Y hasta a terceros que no tienen nada que ver. Entonces, no puede ser amor divino. Ni que uno deba vivir deliberadamente en una pobreza absurda, experimentando la falta de algo bueno que de tenerlo le permitiría cumplir su plan divino de manera mucho más fácil, rápida y perfecta. Por ejemplo, si usted tiene su casa, una casa bonita, no es que va a regalar el desapego o la renuncia, no es que va a abandonar la casa o la va a regalar. Tenga su casa, téngala bien. Pero si hace falta poner a disposición su casa para que en ella un día a la semana se dicte un curso de metafísica, por ejemplo, o para hospedar a un facilitador que viene de otra ciudad, de otro país, un fin de semana a dar una charla, o incluso ponerla a disposición para que se dé algún curso que va a beneficiar a los facilitadores, usted la pone a disposición. Porque no es suya, es de todos. Uno es, como quien dice, el administrador. Pero no le pertenece, nada nos pertenece realmente. Solamente somos administradores de esto que la vida nos ha ofrecido, nos ha dado.
De eso se trata esta renuncia. Así que podemos aprender y a practicar la renuncia a sufrir por estar solos. Porque eso es subjetivo, gente. Óiganme, hay quien sufre porque está solo y desearía tener una pareja. Y está el que sufre porque está con una pareja y no sabe cómo sacársela de encima y quisiera estar solo. Entonces, ¿es malo estar acompañado? ¿Es malo estar solo? Ni una cosa ni la otra. Todo está en la mente del individuo. Renunciemos a rechazar el estado en el que estamos y seamos felices con lo que tenemos y en el estado en el que estamos. Y si hay algo que mejorar, trabajemos por mejorarlo, pero no suframos por ello. Renunciemos a rechazar a un compañero de trabajo, a un compañero de grupo, porque es diferente a nosotros, porque piensa de manera distinta. Renunciemos a sufrir por algo que es natural, como la desencarnación de los seres queridos, de los conocidos y de los desconocidos también. Podemos renunciar a sufrir por ello. Y decirle, tú eres impermanente, tú no existes, tú eres vacío, tú no tienes poder, te quito poder. Bien, estamos llegando al final de la actividad de hoy, pero quiero compartir algo con ustedes, que es así como darles una probadita, un bocadito de lo que vamos a compartir la semana próxima. Vean bien. Están viendo ustedes allí una foto de mi persona junto a Rubén Cedeño en Jetavana. Jetavana o Shravasti era uno de los lugares preferidos del señor Gautama, donde pasaba la mayor parte del año, pasaba todas las temporadas de lluvia. 25 años de su vida los pasó allí con sus bhikkhus o sus estudiantes. Y estamos viendo el lugar donde el señor Gautama les daba clases a estos bhikkhus. Y les pongo esta foto porque la enseñanza que vamos a compartir a continuación la dio el señor Gautama allí. Se llama el Gran Discurso sobre los 40 Factores. Y es un discurso en el cual el señor Gautama explicó cada uno de los puntos del noble óctuple sendero y también el opuesto a cada punto y la interdependencia entre todos los puntos del noble óctuple sendero. O sea, explicó qué es la comprensión correcta, qué es la comprensión incorrecta, qué es el pensar positivo y el pensar negativo, qué es el actuar positivo y el actuar negativo, qué es el recto medio de vida y el medio de vida incorrecto, y así con cada uno de los puntos. Y luego la interrelación entre todos los puntos del noble óctuple sendero. Algo que no es difícil. Lo van a aprender todo y lo van a poder poner en práctica, por supuesto, que esto es lo más grande y lo más valioso de todo. Comienza el señor Gautama diciendo así: la correcta comprensión viene primero. Uno comprende qué es comprensión incorrecta y qué es correcta comprensión. Y esto es correcta comprensión. Y esa fórmula se va a repetir a lo largo de todo el discurso. Pero se los voy a dejar para la semana próxima. Lo primero es la correcta comprensión. Comprender qué es la comprensión correcta y la comprensión incorrecta. Comprender qué es el correcto pensar o correcta motivación y qué es incorrecto pensar o incorrecta motivación. Comprender qué es actuar correcto y actuar incorrecto. ¿Qué es
palabra correcta y palabra incorrecta. ¿Qué es recto medio de vida e incorrecto medio de vida? ¿Qué es correcto esfuerzo, correcta observación, correcta meditación? Eso es correcta comprensión y es siempre lo primero. ¿Por qué? Porque si usted no comprende correctamente la enseñanza, no la puede poner en práctica o la pone en práctica a medias o realiza una práctica deficiente y no llega a ninguna parte. Por eso, la correcta comprensión va de primero. Pero vamos a verlo todo esto la semana próxima con el favor de Dios. Vamos a recordar entonces el material de apoyo de este curso, los libros Buddha Dharma, Dorje Supremo, Camino del Medio y la colección de documentales Gautama, que pueden encontrar ustedes tanto en la plataforma de Vimeo como también solicitándolo a la editorial. Vamos a concluir haciendo nuestra donación amorosa y bendiciendo nuestra donación amorosa porque es fundamental. Ustedes saben que las actividades de metafísica no se cobran, nosotros no cobramos por comunicar la enseñanza, pero todo esto sí tiene un costo. El poder transmitir incluso estas actividades tiene un costo y la forma, aquello que nos permite seguir sosteniendo esto de la mejor manera y brindarles a ustedes lo mejor que podemos darles es, entre otras cosas, la colaboración económica que desinteresadamente ofrecemos no solamente a ustedes, los facilitadores también. Vamos a hacer la bendición de esta donación. Aquellos que deseen, que no hayan hecho o regularmente no sepan cómo hacerla en estos momentos en que estamos comunicando virtualmente las actividades, pueden ponerse en contacto, enviarnos un mensaje privado a esta misma página de Facebook y les explicaremos de qué manera pueden hacer sus depósitos, transferencias o hacer llegar las donaciones. Vamos todos juntos a bendecirla con la llave tonal del señor Gautama. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, un abrazo inmenso, saludos, que tengan una maravillosa semana. Y si no han cenado aún, que cenen muy bien. Yo con el favor de Dios voy a hacer lo mismo. Cariños.